Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Esta es una sesión del Seminario Departamental del Departamento de Modelación Matemática de Sistemas Sociales. Y hoy me toca presentar a Cristina Jasso, que está trabajando bajo mi supervisión aquí como postdoctorante desde hace un año, con una beca del CONACYT, que tiene una convocatoria específica en donde pues apoya estancias postdoctorales que estén asociados a proyectos de ciencia de frontera. Entonces ella está desde hace un año en esta situación, esta estancia postdoctoral, asociada de cerca al proyecto de ciencia de frontera que estamos realizando en colaboración con el Instituto de Física y la Universidad de Veracruzana. Bueno, Cristina es bióloga, egresada de la Universidad de Colima, hizo estudios de maestría y doctorado en el posgrado en Ciencias Biológicas de la UNAM, y bueno, desde siempre ella se caracteriza a sí misma como primatóloga. Se ha enfocado en diferentes proyectos al estudio del efecto de la perturbación del hábitat, el parentesco en el desarrollo social de monos aulladores jóvenes, que es lo que hizo para sus tesis de maestría y doctorado. Después hizo una estancia postdoctoral en Oxford Brookes, en el Reino Unido, y actualmente, como ya les dije, pues lleva un año también de postdoc aquí en el IMAX. Ella tiene mucha experiencia como docente a nivel de licenciatura, tiene 4 artículos en su historial de publicaciones y actualmente es nivel candidato en el Sistema Nacional de Investigadores. Bueno, como ya les va a platicar ella, en el proyecto de Ciencia de Frontera estamos estudiando redes sociales en monos araña en particular, y ella está interesada en cuál es el papel del parentesco en la estructura de estas redes sociales y eventualmente cuestiones como la adecuación y la estructura multiplex de las redes, etcétera, van a estar jugando un papel importante. Entonces, pues gracias, Cristina, y adelante. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, Gabriel, por la presentación. Y bueno, como comentaba Gabriel, el día de hoy voy a presentarles este trabajo que he estado realizando a la escolar aquí en el IMAS con Gabriel, en donde pues nos interesa conocer el papel del parentesco en la estructura de las redes sociales en monos. Dentro del tema de parentesco hemos estado realizando algunos avances, ya que algo que nos interesa conocer en estos grupos de monos araña es saber, bueno, quién es la madre, quiénes son sus hijos, quién es el padre, si hay algunos tíos, sobrinos, y eso podemos verlo a través de técnicas de biología molecular. Vamos a hacer algunos análisis genéticos, por lo que durante este año hice una estancia en la Universidad de Texas en Austin, en un laboratorio para poder realizar los análisis genéticos, pero también por otro lado nos interesa conocer la influencia del parentesco materno en estos grupos de monos araña. Dado que se han estado observando desde 1997, se tienen registros de quién es la madre, quiénes son sus crías, y pues esas crías son hermanas o hermanos. Entonces, dado que comparten la misma madre, nos interesa saber cuál es ese efecto que tiene el parentesco materno en las redes de asociación en monos araña. Este es un trabajo que he estado realizando por la doctores Gabriel Ramos, también Sandra Smith, que está haciendo una estancia postdoctoral aquí en el IMAS, así como Filippo Aureli de la Universidad de Veracruzana y Colin Chapner de la Universidad de Adams State en Colorado. Entonces, ¿qué es lo que les voy a presentar el de hoy? Bueno, para entrar un poco en contexto, les voy a hablar del parentesco, cuál es la importancia del parentesco en la práctica social, qué es lo que se ha realizado o que se ha realizado respecto a este tema, para posteriormente hablarles un poco sobre el proyecto que está realizando, bueno, cuáles han sido los principales resultados obtenidos con respecto a este trabajo, y por último, bueno, cuáles serían esas actividades que estaremos realizando en los siguientes meses. Entonces, iniciando con una introducción, me gustaría comenzar diciendo que pues, en diferentes especies de primates, incluidos los humanos, pues vivimos en grupos sociales, y los miembros de cada uno de esos grupos
pues realizamos actividades coordinadas, nos comunicamos unos con otros, pero a su vez también realizamos ciertas interacciones, interactuamos unos con otros de diferentes maneras. Podemos interactuar de una manera amistosa, una manera afiliativa, o también podemos interactuar de una manera agresiva. Entonces, entre los individuos o los miembros de ese grupo, pues vamos a estar conectados por diferentes interacciones y esas interacciones pues se van informando como ustedes, o sea, en pantalla. Todos los individuos de ese grupo pues están conectados por diferentes interacciones. Ahora, ¿qué tanto o qué tan seguido se den esas interacciones o cómo se den esas interacciones? Van a depender de diversos factores o también características de los individuos. Pueden ser, por ejemplo, la edad. En los grupos sociales, pues podemos encontrar individuos de diferentes edades, adultos, juveniles, infantes, y entre ellos se van a dar ciertas, principalmente, pues un infante prefiere realizar una conducta social con otro individuo de su misma edad, por ejemplo, el juego, prefiere jugar con otro infante de su mismo tamaño que jugar con un adulto, dado que pues, el adulto es más fuerte y al momento de estar jugando, pues puede tornar ese juego un poco agresivo. También en los grupos sociales puede haber a machos, hembras, y entre ellos se van a dar también ciertas interacciones. Hay grupos sociales donde los machos prefieren interactuar con otros machos o las hembras prefieren interactuar con otras hembras. Y por último, el parentesco, que es el tema principal de esta sesión. También en los grupos sociales vamos a encontrar individuos que están emparentados, ya sea vamos a encontrar la madre con su hijo, hermanos, tíos, sobrinos, y entre ellos también se van a dar cierto tipo de interacciones. Ahora, cuando hablamos de parentesco, ¿a qué nos referimos con parentesco? Pues ese es el grado de relación genética que comparten los individuos en un grupo social. Y esto podemos verlo, por ejemplo, en nuestras familias. En nuestras familias, pues están compuestos por los padres, los hijos, los hermanos, abuelos, y con ellos compartimos cierta información genética. Por ejemplo, con nuestros padres compartimos el 50% de genética, o con nuestros abuelos el 25%, o con nuestros hermanos el 50%, cumplimos los de información genética. Y esos grados de relaciones son importantes para lo que es el mantenimiento y formación de vínculos sociales en un sistema, en diferentes sistemas sociales. O sea, este tema de cómo el parentesco influye en las interacciones se ha revisado en diferentes especies y se ha determinado que es un factor importante. Ahora, ¿cómo es esta relación entre, bueno, ser parientes y tener interacciones sociales? Pues esta relación se explica a partir de la teoría de selección de parentesco propuesta por Hamilton, en la cual genera predicciones de cómo vamos a interactuar dependiendo ese grado de relación genética que compartimos con esos miembros del grupo. ¿Qué es lo que se espera? Pues que haya conductas sociales que beneficien a nuestros parientes. Por ejemplo, se espera que si entre individuos emparentados, por ejemplo, entre hermanos, se espera que haya más conductas afiliativas, cooperación, asociación, que con aquellos individuos que no tenemos una relación de parentesco. Y también, pues se espera que entre esos individuos emparentados, pues haya menos agresiones entre ellos que con otros no parientes. Y bueno, ¿cuáles son esos beneficios? ¿Qué beneficios tiene el que interactuamos con nuestros parientes? Pues por un lado se puede incrementar lo que es la agregación inclusiva. ¿A qué me refiero con esto? Es de si un individuo, por ejemplo una madre, dirige una conducta que beneficia a su hija, entonces esto va a hacer que la madre aumente su propia reproducción y al beneficiar a esa hija, pues también la hija pues, va a sobrevivir, se va a reproducir en el grupo y eso también va a aumentar la reproducción de la hija. Entonces, a través de esa conducta, un individuo aumenta su propia reproducción y también la de su pariente. También se ha visto que aquellos individuos que forman vínculos con otros parientes, pues permiten que haya una mejor supervivencia de las crías, que vivan más en los grupos, también es algo que se ha visto. Se reducen agresiones, también hay una reducción de casos de parricidio, de muerte
de infantes por otros individuos en el grupo y también cuestiones de depredación. Ahora, ¿qué se necesita para que haya este tipo de, o se dirijan este tipo de interacciones hacia parientes? Pues por un lado, se necesita que en el grupo haya parientes disponibles y por otro lado, que se puedan reconocer entre parientes, que los individuos puedan reconocer a otros como sus parientes. Y en este caso, el parentesco materno cumple ambos requisitos. ¿Sí? Cuando nos referimos a parentesco materno, son todos aquellos individuos que están relacionados por vía materna. Por ejemplo, estos dos individuos que tenemos aquí de monos, esos dos individuos pueden compartir la misma madre, entonces son dos hermanos que están relacionados vía materna. ¿Y por qué esto? Porque el parentesco cumple con estos dos requisitos. Porque, bueno, en nuestros grupos sociales, pues las madres residen con sus crías, pues tenemos a la madre, a sus crías, y estas crías pues pueden interactuar también con los hermanos que pueden estar presentes y con otros parientes bien materna de esa madre. Entonces, esas crías al tener en la cercanía con su madre, pues por familiaridad puede conocer a otros parientes. Y a lo mejor también esto podemos verlo como en nuestras familias cuando nace un hijo, pues está la madre con su hijo, la abuela está también presente, la abuela de la madre está presente, las tías de la madre están presentes. Entonces esa tía, o bueno, ese niño puede conocer quiénes son sus parientes maternos, de esa familiaridad, ¿no? Conoce quién es su abuela, quiénes son sus tías y sus primos por la vía materna. Y eso pasa también en los pueblos. Sí, por medio de... Dado que las madres están ahí con sus crías, pues esas crías se predice que pueden, por esa cercanía, pueden conocer a los demás. Por ejemplo, la abuela. Hay, en algunos grupos, la abuela puede estar presente y qué es lo que presentan los resultados. Y parece que hay una asociación entre estos. Ahora, dentro de los grupos sociales, ¿cómo se encuentra estructurado el parentesco? Y existen estos dos grandes grupos. Podemos encontrar que en los grupos sociales pueden estar los individuos emparentados por la vía materna, es decir, todos aquellos individuos emparentados por, o que son descendientes principalmente de las hembras. Vamos a encontrar abuelas, las nietas, las tías, las hijas, todas ellas van a estar emparentadas por la vía materna. O también vamos a encontrar grupos en donde hay un parentesco patrilineal, es decir, individuos que están emparentados por la vía paterna, a través de la descendencia de los machos. Ahora, ¿en qué grupos podemos encontrar, por ejemplo, el parentesco matrilineal? ¿En qué vamos a encontrar sistemas matrilineales? Pues principalmente en aquellos grupos donde las hembras permanecen en el grupo y se reproducen en ese grupo. Podemos decir que las hembras serían en este caso el sexo principal y los machos son los que se van. Entonces, dado que las hembras son las que permanecen, pues vamos a tener a la madre, a sus hijas, a las nietas, entre ellas pues se encuentran relacionadas genéticamente. ¿Y en qué casos podemos encontrar estos sistemas? Pues en babuinos, en hienas, en leones podemos encontrar estos sistemas patrilineales. ¿Y qué es lo que se predice en estos tipos de sistemas? Dado que pues, las hembras son las que están relacionadas genéticamente, pues se espera que entre ellas se formen lazos sociales fuertes, principalmente con parientes vía materna. En el caso de los sistemas sociales patrilineales, ¿dónde lo vamos a encontrar? Pues en grupos donde los machos son los que se permanecen en el grupo y se reproducen o sea, que en este caso tenemos que los machos serían del sexo filopátrico, las hembras son las que se van, y esto podemos encontrarlo en las especies de primates. Principalmente el sistema patrilineal, si lo comparamos con el matrilineal, es poco común, pero podemos encontrarlo en las en monomontaña, y también incluso en algunas sociedades en humanos, este tipo de sistema puede presentarse.
¿Y qué se espera en este tipo de grupos? Pues si los machos son los que permanecen, pues entre ellos van a estar relacionados directamente y se espera que los machos formen lazos fuertes, vínculos con otros parientes vía paterna. Sin embargo, también a pesar de que se espera que y bueno, se ha visto esto que principalmente en este tipo de sistemas, machos forman vínculos con otros parientes paternales, en algunas especies, como ejemplo en chimpancés, los machos prefieren interactuar con otros parientes vía materna, por ejemplo con otros hermanos por vía materna. A pesar de que hay parientes paternales, prefieren interactuar con parientes maternos. Entonces el parentesco materno está también jugando un papel importante dentro de estos sistemas patriarcales. Ahora también, ¿qué se ha visto? Por el momento les he mencionado de uno, los individuos, los parientes interactúan con otros, de manera preferencial con otros parientes, y también se ha analizado el parentesco con enfoque de redes sociales. Y se ha visto, bueno, cómo el parentesco puede influir en redes sociales. Entonces, un trabajo que se ha hecho con delfines, quisieron detectar, bueno, la presencia de módulos de subgrupos dentro de una red para ver si había una subdivisión de esa red y si esos subgrupos estaban relacionados con el parentesco. Entonces ellos encontraron, bueno, en este estudio encontraron que la red social de los delfines estaban separadas, o se formaban dos subgrupos. Pues aquí tenemos esta red donde pues los cuadrados son los individuos y el color es los subgrupos. Son dos subgrupos. Los azules son los individuos que están asignados a un subgrupo, y el de color rosa, individuos asignados a otros. ¿Y qué encontraron? Pues bueno, que en cada subgrupo los individuos realmente están emparentados, que se están asociando individuos emparentados, y también hay una mayor afiliación entre los individuos que forman parte de ese módulo. Otro ejemplo es el caso de mandiles, en donde, bueno, quisieron ver cómo se asociaban los individuos en ese grupo, y también midieron o estimaron algunas medidas de centralidad en la red. Quisieron ver, bueno, cuál es la posición que tienen estos individuos en la red, que también están conectados los individuos en la red. Y bueno, ¿qué fue lo que encontraron? Pues principalmente que las hembras se encuentran o se asocian más en pareja, que las hembras en estos grupos permanecen, se encuentran emparentadas y se asocian más. En el caso de estas redes, podemos ver esta primera red tiene, bueno, los nodos son los individuos, los de color blanco son hembras, y las de color gris son los machos, y los vínculos son las asociaciones de esos individuos. Entonces, el tamaño del nodo, aquí nos está indicando el valor de centralidad por intermediación, cuál es la posición que tienen los individuos en la red. Y en esta otra red, los nodos representan la centralidad por el vector, que también conectados están esos individuos. Entonces, vieron que las hembras ocupan posiciones centrales, se encuentran mejor conectadas que los machos. Pues las hembras son las que están pues, más relacionadas. Bueno, entonces, hasta ahorita les he hablado sobre esta importancia que tiene el parentesco, tanto en interacciones sociales, en la estructura de las redes, y pues también hemos visto que en los grupos sociales vamos a encontrar emparentados vía materna o individuos emparentados vía paterna. En el caso del parentesco materno, que es uno de los temas de interés, pues se ha visto que en diferentes especies juega un papel importante, está jugando un papel importante en las relaciones, y esto se ha visto principalmente en estos grupos donde las hembras permanecen, en donde se establecen pues vínculos entre ellas, en donde se establecen líneas, y principalmente esto se ha visto que el parentesco materno es importante. Pero sabemos poco de bueno, la presencia de parientes maternos, cómo puede influir esas relaciones en el caso de grupos donde los machos son filopátricos, los machos son los que se quedan. Entonces, ¿qué papel tiene este parentesco en este tipo de
primates, principalmente en el caso de araña y otros primates trópicos que tienen este tipo de sistemas. Entonces surge la siguiente pregunta. ¿El parentesco materno influye en la estructura de las redes de asociación en monos araña? ¿Tiene una influencia? Entonces, ¿cuáles serían nuestras hipótesis? Bueno, de acuerdo a la teoría de selección de parentesco, nuestra hipótesis es que el parentesco materno influirá en la estructura de las redes de asociación, principalmente en tasas de asociación y patrones de centralidad y motilidad. ¿Qué es lo que esperamos? Pues que los individuos se asocien más con parientes maternales que con aquellos que pues no son parientes. En cuanto a las métricas de las redes, en cuanto a la modularidad, pues esperamos que parientes maternales se encuentren en el mismo módulo que aquellos que no son parientes materna, y que esos individuos, los parientes maternales, se mantengan en el mismo módulo a lo largo del tiempo. Con respecto a la centralidad, pues esperamos también que individuos de las líneas tengan valores similares de centralidad y que matrilíneas con mayor tamaño tengan valores de centralidad mayores que matrilíneas pequeñas. Dado que las matrilíneas de mayor tamaño, pues hay más individuos con quien interactuar, parientes con quien interactuar, pues se espera que haya pues más centralidad. Así que, bueno, para responder a poner a prueba nuestra hipótesis, estudiamos a los monos araña. Y, bueno, los monos araña son grupos sociales formados por varias hembras, varios machos, y que tienen una alta dinámica de fusión-fisión. ¿Y qué quiere decir esto? Que, bueno, a lo largo del día los monos se dividen, se fusionan, entonces se forman subgrupos, y en algún otro momento pueden llegar a fusionarse. A lo largo del día se separan en diferentes subgrupos. En este tipo de monos, pues los machos son los que permanecen en grupo, son los filopátricos, mientras que las hembras se dispersan a una etapa los machos, dado que los machos son los que se quedan, son los que están más que las hembras, y por lo tanto, dado que están relacionados más genéticamente, pues tienen más posibilidades de formar lazos sociales con sus parientes paternos. ¿Qué es lo que Perdón, una pregunta nada más. ¿Los machos se quedan con las crías o las madres se van con las crías? Las madres, más bien las hembras, cuando ya tienen una etapa de la edad subadulta, se van. Ya cuando alcanzan una... Mientras las crías son chiquitas, todos viven. Si las madres están ahí con sus crías, pero ya si las crías llegan a esta etapa subadulta, llegan a irse del grupo. Aunque en este caso de monos araña vimos que hay algunas hembras que una de las hembras permaneció en el grupo y ahí se reprodujo. Hay algunas excepciones, pero por lo regular sí. Pero entonces las madres son de otros grupos. Los inmigrantes. O sea, las que se reproducen. ¿De madre o qué? Sí. La que juega el papel. Pues las que dan a luz. O sea, las que tienen las crías, las llegaron de adolescentes, sus adultas de otro grupo. Ah, ya. Ellos no son hembras natales. O sea, no están en la rama genealógica. Ok, entonces, ¿qué es lo que se... Perdón. Entonces, ¿qué es lo que se sabe desde el punto de vista de relaciones genéticas? Pues se ha visto que el parentesco puede influir en la forma en cómo comparten el alimento, en el cuidado de las crías. Hay algunos individuos que pueden ayudar a la madre al cuidado de las crías, que pues, pueden estar emparentadas, o también en patrones de dispersión, como tanto en la salida de individuos en el grupo. Desde el punto de vista de asociaciones, se ha encontrado que la edad es un factor importante para asociarse, y también el sexo. Individuos del mismo sexo, pues se asocian más. Principalmente en el caso de monos araña, los machos llegan a ser más sociables que las hembras.
menos social. Sin embargo, pues tenemos poca información sobre qué papel tiene el parentesco en la comunidad social en este tipo de monos. Así que en cuanto a los métodos, pues bueno, se estudió un grupo de monos araña que se encuentra en un área protegida de Otochmachitetelco en Yucatán, en esta isla de Yucatán. Y aquí podemos ver el perímetro de esta área protegida. Es una área importante para el mantenimiento de estas poblaciones de, no solamente monos arañas, monos aulladores, los cuales están en. Y bueno, este grupo de monos arañas se estudiaron desde el 2012 a 2020. Y durante este periodo se acumularon 65 individuos, 44 hembras y 21 machos, los cuales tienen diferentes clases de edad. Tenemos adultos que son mayores de 9 años, subadultos que están de 5 a 9 años, juveniles que tienen edad de 3 y 5 años, y los más pequeñines, los infantes de 0 a 3 años. ¿Cuál es el promedio de edad? No, de las hembras más grandes que tenemos, que ya estaban reproduciéndose cuando empezó el estudio, estimamos que podrían tener hasta 35 años. Siguen vivas y reproduciéndose. Entonces, en realidad en vida libre no se sabe cuánto puede vivir un mono, porque pues, este es el estudio más largo que se ha hecho con cualquier especie de mono araña. En cautiverio sí pueden vivir hasta 40 años, pero son condiciones distintas, ¿no? Están suplementados especialmente, tienen un veterinario ahí que aunque están muy deprimidos, pero entonces 35, 40 por lo menos. Y bueno, con respecto a la colecta de datos, pues bueno, como les comentaba, en este grupos monos araña, a lo largo se dividen en subgrupos. Entonces lo que se hacía es seguir a estos subgrupos durante de 4 a 8 horas diarias. Y bueno, un subgrupo se define como todos aquellos individuos que se encuentran dentro menos o igual a 30 metros. Los individuos se encuentran a una distancia menor o igual a 30 metros, pues forman parte de los grupos. Y bueno, esta presencia de estos grupos es importante porque a partir de aquí es donde vamos a estimar la asociación de los individuos. Y a partir del número de veces que un par de individuos se van a encontrar en ese mismo subgrupo. Así que para ello, una vez que se encontraba ese subgrupo, se registraba lo que era la identidad, el sexo y la clase de edad de todos los miembros de su grupo. ¿Y cómo se hacía? Pues bueno, a través del muestreo de barrido instantáneo cada 20 minutos. Entonces, cada 20 minutos se veía a su grupo y se hacía un barrido de todos los individuos que estaban presentes en ese subgrupo. Así que se tuvo un total de 25.520 muestras de barridos conectados. Pero una pregunta práctica. ¿Cómo lo observas? Bueno, llegas a la zona donde están los grupos y con binoculares O sea, te identificas. mantienes lejos. Sí, dado que ellos están en las copas de los árboles, uno está abajo y a través con binoculares vas identificando a cada uno de los. Sí, bueno, ya se tienen a través de marcas o alguna característica, los niños se pueden ver quiénes. Sí, tienen, cada uno de ellos tiene. No, Sí. no tiene una razón. Para identificar. Lo que pasa es que, o sea, previo al 97, lo que hicimos fue dedicarle un año y medio a acostumbrarnos a nuestra. El primer paso. Y que ya no nos dieran la mayor relevancia porque nosotros estábamos abajo de los árboles. Como si fuera una planta. Pues sí, básicamente los seguíamos, pero no les íbamos a hacer nada. En la zona no se les caza, entonces nunca asociaron el humano con el peligro ya existente. Y entonces, a partir del segundo año ya empezamos a tomar los datos, asumiendo que los monos se estaban comportando de una manera neutral
respecto a nuestra cosa, ¿no? Sí, eso me preocupaba. Entonces, a partir de ese momento, pues ya tomas los datos como si fuera, si no estuvieras. Comienza tu etnografía. Sí, otra ventaja del sitio es que hay turismo. Entonces, los mismos monos son un atractivo. Ya estaban un poco habituados. Ok, entonces, bueno, ¿cómo identificamos lo que es el parentesco materno? Entonces, esto se identificó, bueno, a partir de que, bueno, estos grupos se vienen observando desde 1907, entonces se tienen registros de las madres, de las tías, presencia de ambas tías, de los sobrinos. Entonces, a partir de esa información podemos establecer lo que son matrilíneas y también categorías de parentesco. Analizamos el parentesco maternal a partir de pues, dos vertientes, matrilíneas y categorías de parentesco materno. Con respecto a las matrilíneas, pues bueno, las matrilíneas identificadas pues, son todas aquellas las que están formadas por dos o más individuos relacionadas por la vía materna. Entonces encontramos 12 matrilíneas. En esta gráfica podemos ver el número de matrilíneas en Y, y en el eje de las X podemos ver los años para ver bueno, cuánto se encontraron, cuánto permanecieron esas matrilíneas en el. Por ejemplo, tenemos matrilíneas muy pequeñitas de dos individuos, que era la madre y su hija, y que solamente estuvo presente en el 2012, pero también tenemos matrilíneas que estuvieron todo el largo, todo el periodo de estudio. Por ejemplo, M7, M8, M9, que se encontraron desde 2012 a 2020, y el número de individuos en esa matriz pues, de 3, 5 individuos, como en el caso de M8, o M9 de 2 a 3 individuos. Entonces, estas son algunas características que tienen estas matrices. Nada más un detalle. No contesté la pregunta de Juan Carlos. ¿Por qué no los marcamos? Ella iba a preguntar. Y es que se reconocen fácilmente con las marcas. Entonces, con unos buenos binoculares, un chip, una marca. Y otro punto sobre esos números, o sea, las matrilíneas son pequeñas porque es un sistema patrilineal. O sea, los machos son los que se quedaron en el grupo. Si tuviéramos idea de quiénes son los hijos de quién, no lo tenemos. Es un sistema promiscuo en el cual las hembras pueden copular con cualquier macho. Entonces, no sabemos quiénes son los padres de nadie. Lo podríamos asumir o suponer cosas, pero no podemos. Por eso estamos haciendo los análisis genéticos en Texas, ¿no? Pero asumiendo solo los parientes a través de la vía materna, esto es lo que podemos decir que es una matrilínea. Estas matrilíneas son pequeñas, justamente porque las hembras al llegar hasta la edad de subadultas, antes de reproducirse, se van a otro grupo. Y las hembras que están aquí, pues están reproduciendo, están teniendo hijos, pero esas, si son hijas, se van a ir. Entonces, si pudiéramos hacer una gráfica de las patrilíneas, esas sí serían muy grandes, durarían mucho tiempo, porque eso sí se quedan. En cambio, las hembras están yendo continuamente y algunos de esos serán hijos de las madres, etcétera, etcétera, pero no sabemos quiénes son los padres, los machos. Es decir, cómo se están reproduciendo ellos mismos. Me aclaraste una serie de cosas porque de repente me estaba haciendo crisis todo la Sí, lo de las matrilíneas y las... O sea, aún en un sistema patrilineal hay matrilíneas. Sí. Está la madre y sus hijas, y puedes terminarlas hasta cierto punto, pero son pequeñas, por eso son bajas. Sí, no, porque dije, nada más falta que haya tabú del incesto y acuculado, ¿no? Verdaderamente, entonces sí, ¿cuál es la diferencia, no? La oposición naturaleza-cultura no se estaba dando, ¿no? Claro. Que resulta de lo más interesante. Bastante. Entonces, eso fue con respecto a las matrilíneas. Por otro lado, también establecimos categorías de materno. Entonces, de esos 65 individuos que tenemos, obtuvieron 1.297 diadas, ¿sí? Pares de individuos
y que esas se clasificaron en diferentes categorías. ¿Cuáles son esas categorías? Pues las madres con sus hijos subadultos y adultos. En este caso, nosotros no consideramos la categoría de madre con sus hijos infantes o juveniles, dado que pues estos individuos todo el tiempo van a estar con la madre. Entonces, al estar todo el tiempo con la madre, pues nos va a sesgar la asociación y va a decir, pues sí, las madres para que maternos tienen un buen efecto, pero principalmente porque las crías están todo el tiempo con la madre. Entonces, aquí ya estamos considerando pues individuos que son ya independientes, que pueden moverse independientes de la madre. Así que tenemos la categoría de madre con sus crías adultas y adultas, hermanos de materna, tenemos abuelos, abuelas con nietos, tíos, sobrinos, tía, tío, sobrinas, y también tenemos la categoría de no parientes maternales. En esta categoría pues están todos aquellos individuos, todos esos pares de individuos que no hay una relación por la vía paterna. Entonces tenemos 21 maternos. Pero si hay una relación de interacción social. Sí, entre estos va a haber alguna interacción, pero esos individuos pues no tienen, no están relacionados por la vía. Entonces tenemos 21 diadas formadas por madres con sus adultos, 31 hermanos, 4 diadas de abuelas con sus nietas, 14 tías y sobrinas, sobrinos, y 1213 diadas que son parientes maternales. Veo que Sandra levantó su mano, no sé si... Hola, Cris, sí, gracias. Nada más era ahí en sobre esa pregunta que ya lo mencionaste más o menos, pero solo el panorama es que estos monos, que todos interactúan con todos en algún momento muy frecuentemente. Entonces, digamos, en general, todos los miembros del grupo podemos decir que se conocen y tienen cierto grado de interacción entre todos, nada más que unos más frecuentes que otros, ¿no? Bueno, solo esa énfasis. Gracias. Y bueno, también ya que establecimos cuáles son esas categorías de parentesco, las matrilíneas, también establecimos lo que fueron las redes de asociación. ¿Cómo lo hicimos? Pues claro, principalmente estimando un índice de asociación diádico, utilizando el Simple Ratio Association Index, que se calcula a partir de esta fórmula, que nos dice que es el número de veces que el individuo A y el individuo B estuvieron presentes en el subgrupo sobre el número de veces que se observó A, el número de veces que se observó a B, menos el número de veces que se observó al individuo B. Y este índice tiene valores que varían de 0 a 1. Si el valor es cercano a 0, es que esos dos individuos nunca se vieron juntos en el subgrupo. Y si ese valor es cercano a 1, es que esos individuos siempre están juntos. Entonces, con estos índices se construyeron matrices de asociación, una matriz por año. Y aquí podemos ver un ejemplo de sección de la matriz, en donde en la primera columna están pues los códigos de los individuos, tanto en la primera columna como en la primera fila. Y podemos ver aquí los índices de asociación para cada par de individuos. Entonces tenemos individuos como este, AE y BF, que tienen un índice de asociación de 0, juntos, o hay otros que tienen ya un índice un poco mayor, como este individuo AP con DL, tienen un valor de 0.36, entonces se ven un poco más estos individuos. Entonces, para cada diada, pues tenemos un índice de asociación que nos está diciendo cuánto fue, qué tanto se vieron juntos esos individuos, qué tanto se asociaron. Y después, con estas matrices, se construyeron redes de asociación, también una por año. Por ejemplo, aquí tenemos esta red de asociación del 2013, en donde los nodos pues representan a los individuos, los colores, el color azul son las hembras y el color rosa
representa a los varios. Y las líneas representan los vínculos entre esos dos individuos. También entre más anchas son las líneas, pues significa que esos individuos se asociaron más, porque estas líneas pues representan esos índices de asociación. Y pues las líneas más delgadas se asociaron menos. Bueno, una vez ya que tenemos estas redes, se calcularon algunas métricas, por ejemplo, la de modularidad, porque queremos saber, o detectar módulos en nuestras redes. Si esas redes anuales se dividen en módulos. ¿Y a qué me refiero con módulos? Pues a un subconjunto de nodos en donde estos individuos interactúan más entre sí que con otros individuos de otros. Vamos a ver qué tanto se subdivide la red. Y para ello, para determinar esos módulos, se utiliza el algoritmo de fast breeding. Y también estas redes se replicaron 1000 veces para así también conocer la proporción de pares de individuos asignados a partir de esas 1000 réplicas que se hicieron en estas redes, queremos saber, bueno, cuál es esa proporción de que esos individuos sean asignados al mismo módulo. Y también estimamos un coeficiente de asociatividad para saber pues, con qué confianza esos individuos fueron asignados al mismo. Y a partir de estas réplicas podemos ver. Otras métricas estimadas fueron las de centralidad para conocer, bueno, cuál es la importancia de los individuos en la red, cuál es la posición que tienen esos individuos. Y bueno, una de medidas es centralidad por eje vector para poder conocer el grado de conexión que tiene. Por ejemplo, en este caso, que también está conectado este individuo con toda tiene varias conexiones o está conectado con otros individuos que también son importantes en la red. Entonces, esta información nos da esta centralidad. O también la centralidad por intermediación, en la cual pues, nos permite identificar aquellos individuos que pueden conectar subgrupos. Por ejemplo, individuos que tienen una alta centralidad por intermediación pueden estar conectando a dos subgrupos. Si a lo mejor individuo se elimina, pues puede hacer que esa red se fragmente, que es como el link. Y bueno, ¿qué fue lo que obtuvimos? ¿Cuáles son los resultados? Entonces, recordando un poquito las predicciones con respecto a la asociación, nosotros esperamos que los individuos se asocien más con parientes vía materna que con otros parientes que no son, con otros individuos que no son parientes vía materna. Entonces, aquí tenemos los resultados con respecto, bueno, a la influencia del parentesco materno en las asociaciones. La influencia del parentesco se evaluó a partir de modelos lineales generalizados mixtos. Este tipo de modelos se aplicó para el resto de los resultados que les estaré presentando. Y también algo que hicimos es evaluar este parentesco materno en las asociaciones en diferentes categorías de edad. Dado que la edad es un factor importante, entonces para cada par de individuos estimamos la diferencia de edad en individuos que pueden tener una diferencia de edad de 0 a 3 años, de 3 a 5 años, una diferencia de edad de 5 a 9 años o una diferencia mayor a 9 años. Entonces, en cada una de estas categorías evaluamos el parentesco, las asociaciones, y bueno, por ejemplo, en esta primera categoría, que fue lo que encontramos. En el eje de las X tenemos las diferentes categorías de parentesco, hermanos, tíos, sobrinos y parientes. Y en el eje de la Y tenemos los índices de asociación. Entonces encontramos que hermanos que tienen una diferencia de edad de 0 a 3 años se asocian más que aquellos individuos que están emparentados vía materna. Y de la misma forma, las criadas que son primos, tíos, tías y sobrinas, con esta diferencia de edad se asocian más que los. Y también encontramos algunas diferencias entre categorías de parentesco. Por ejemplo, los hermanos se asocian más que tías y sobrinos. En esta otra categoría de edad,
de 3 a 5 años de diferencia, encontramos que las tías y sobrinas se asocian más que los no parientes maternales y también se asocian más que los hermanos. En el caso de esta otra diferencia de edad de 5 a 9 años, tenemos que las madres con sus hijos subadultos se asocian más que los parientes no maternales y también los hermanos ya maternas se asocian más que los parientes maternales. Y de igual forma, las madres con sus hijos se asocian más que los hermanos y que también los tíos hijos. Las madres tienen una iniciación que las dos categorías. Y en el caso de los individuos que tienen una diferencia de edad mayor a 9 años, pues tenemos que tanto las madres, los hermanos y los abuelos, la abuela con sus nietos, se asocian más que aquellos individuos que no están emparentados. Ahora, con respecto a la modularidad, pues lo que esperábamos es de que los individuos que están emparentados vía materna permanezcan en el mismo módulo y también esa permanencia se realiza a lo largo del tiempo. Entonces, ¿qué es lo que encontramos con respecto a los módulos? Pues bueno, aquí en esta tabla podemos ver número de módulos detectados en cada año, así también como los coeficientes de modularidad. Si el coeficiente de modularidad es 3, pues nos evidencia que pues hay módulos establecidos en nuestras redes, es decir, hay pues subgrupos de individuos que se conectan más entre ellos que con otros individuos Y bueno, en esta imagen podemos ver el número de módulos de acuerdo a los colores. El color blanco representa ausencia de información, dado que a lo mejor ese individuo todavía no estaba en el grupo, no nacía, entonces no tenemos información. Pero los colores representan pues los módulos. Por ejemplo, en el 2012 encontramos 4 módulos, tenemos 4 módulos distintos. En el 2013, 3 módulos. En el 2014, 5 módulos. En el 2015 tenemos 6 módulos. 2016, 3 módulos. 2017, 4 módulos. 2018, 5 módulos. Y tanto en 2019 y 2020 tenemos 3 módulos. También podemos ver en esta imagen, aquí en el lado derecho, pues el nombre de los códigos de los individuos. Así que podemos ver qué individuos se encuentran en el módulo. Por ejemplo, estos que están aquí, MS, KO, G, dado que están en el módulo de otro color, pues están presentes, fueron asignados al mismo módulo. O tenemos otros individuos que se agrupan también, JA, B y CH, pues también se encontraron en el mismo módulo 2020, bueno, desde el 2002. Entonces tenemos individuos que han sido asignados al módulo a lo largo del tiempo. Ahora lo que nos interesa saber es, en estos módulos hay parientes, son parientes los que se encuentran aquí. Entonces, no sé si lo van a ver, pero bueno, los que están de color rojo, todos los individuos que son de color rojo, se encuentran en la misma matrilineal, forman parte de la misma matrilineal. Entonces podemos ver de acuerdo a los colores, por ejemplo, que TK y TO fueron asignados LE y TK fueron asignados al mismo módulo desde el 2015 hasta el 2018. Y también pues, se encontraron en el mismo módulo que estos individuos CH y LO. Se encontraron en el módulo y principalmente CH y LO se encontraron en el mismo módulo desde el 2012 hasta el 2020. Tenemos a 4 individuos emparentados fueron asignados a módulo en el 2018, 2020, que también estuvieron presentes junto con CH y LO. Entonces, podemos ver que también estos individuos que están emparentados se encuentran en el mismo módulo. Aquí tenemos otro ejemplo, por el caso de FL, LB, los que son de color naranja, pertenecen a la misma matrilineal, y también fueron asignados, de acuerdo a sus colores, fueron asignados en diferentes años.
igual que este DL, pues fue asignado el mismo módulo 2017, 2018, 2019, con FN y M. Aquí también podemos ver otra representación de los módulos en las redes. Por ejemplo, tenemos nuestras redes anuales de 2012 al 2020 y podemos ver los diferentes módulos. Por ejemplo, en el 2013 tenemos 3 módulos o en el 2012 tenemos 4 módulos. Y estas redes fueron resultado de esas réplicas, de esas 1000 réplicas por remuestreo. Entonces, los círculos son los nodos, representan a cada uno de los individuos. Los colores representan la pertenencia a la matrilineal. Probablemente no se ve bien, pero bueno, azul, que bueno, pertenece a la línea o color un poco más claro, significa que esos individuos pertenecen a la misma matrilineal. Los vínculos, lo que nos está dando información ese es el número de veces que esos pares de individuos se encontraron en el mismo módulo. Entonces, entre más gruesos son las líneas, nos está indicando que pues, hay una mayor proporción de que esos individuos sean asignados en los mismos módulos a partir de esas mismas. Y bueno, algo que obtuvimos es de el coeficiente, la asignación, de acuerdo a este coeficiente de asortatividad, que esa asignación de individuos a esos módulos pues realmente es robusta, dado que este valor a medida que se acerca a 1, nos está diciendo que esos módulos detectados a partir de las réplicas es muy similar a nuestra red original. Ahora, ¿qué obtuvimos con respecto a la relación del parentesco materno y modularidad? También a partir de modelos mixtos, encontramos que pues el parentesco materno tiene una influencia sobre la... Nuevamente encontramos que pues los hermanos y los tíos sobrinos tienen un mayor porcentaje de ser asignados al mismo módulo, de pertenecer al mismo módulo que aquellos individuos que no están relacionados con la vía materna. Y también otra diferencia que encontramos fue con individuos que tienen una diferencia de edad mayor a 9 años de edad, en donde encontramos que principalmente la abuela con su nieta son asignados o hay una mayor proporción de ser asignados al mismo módulo que los no parientes maternales. También encontramos que aquellos individuos que pertenecen a la misma matrilineal, principalmente en esta diferencia de edad de 0 a 3 años, individuos que permanecen son de la misma matrilineal, tienen un mayor porcentaje de ser asignados al mismo módulo que aquellos individuos que son de diferente matrilineal. Y también estas diferencias lo encontramos en esta categoría de edad, de mayor a 9 años de edad. Estos pares de individuos que son de la misma matrilineal tienen un mayor porcentaje de ser asignados al mismo módulo que individuos que interactúan de diferentes matrilineales. Ahora, con respecto a la centralidad, pues bueno, que también esperábamos encontrar, pues les comentaba que los individuos que sean de la misma matrilineal van a tener valores similar y también pues el tamaño de las matrilineas puede estar con un papel importante en la centralidad. Así que, ¿qué fue lo que encontramos? Pues efectivamente las matrilineas influyen en esos valores de centralidad, principalmente por eigenvector. Encontramos algunas matrilineas, por ejemplo, M3. Los individuos que se encuentran en esa matrilineal pues tienen valores de centralidad mayor que el resto que está de color rosa. Con M7 no hubo diferencias significativas. Entonces tenemos que esta matrilineal M3 pues, tiene valores de centralidad que el resto de color rosa. Dentro de esta misma gráfica podemos ver que la matrilineal M7 también tiene valor de centralidad mayor que las otras pues, color verde. Principalmente es donde encontramos las principales diferencias. Entonces hay matrilíneas en donde los individuos tienen valores de centralidad mayor. Se encuentran esos individuos pues mejor conectados entre ellos.
Y bueno, ¿y qué características? ¿Qué puede estar pasando? Porque en estas matrilineas, pues hay valores de sensibilidad altos y bueno, puede estar relacionado con el tamaño de esas matrilineas. ¿Y qué fue lo que encontramos? Que efectivamente el tamaño de las matrilineas influye en esos valores de sensibilidad. Por ejemplo, en esta gráfica tenemos en el eje de las X el tamaño de las matrilineas y en el eje de la Y los valores de sensibilidad. Entonces, a medida que el tamaño crece, pues los valores de sensibilidad es mayor. Entonces, individuos tienen valores de sensibilidad altos. Y ahora, como conclusiones, pues bueno, ¿qué es lo que podemos decir a partir de estos resultados obtenidos? Pues bueno, además de que ya en unos arañas se sabía que la edad y el sexo son importantes, pues también sumamos que el parentesco materno está jugando un papel importante en esos patrones de asociación y estructura en redes de monos araña, los cuales son con respecto a las asociaciones, pues encontramos que individuos de la misma diferencia de edad se asocian más con parientes que con aquellos individuos que no son parientes maternales. Y esto pues es algo que esperábamos encontrar, dado que pues las madres están con sus crías, incluso hasta después del destete, como lo veíamos, había asociaciones entre madres con adultos. Y esta cercanía que tienen las crías con su madre pues permite que las crías pues, puedan reconocer a otros parientes vía materna y puede estar esto en que pues, los individuos se asocian más parientes maternales. En cuanto a la modularidad, pues encontramos que individuos que son parientes, pues tienen mayor probabilidad de ser asignados en el mismo módulo, de poder encontrarlos en el. Y esto nos está dando información que hay una asociación cercana entre ellos, principalmente con los hermanos, con los abuelos y nietos o con individuos que permanecen en la misma matrilineal. Entonces hay una asociación cercana entre estos individuos, que es algo que también se esperaba de acuerdo a esta teoría de selección de parentesco, que dice, bueno, aquellos individuos que están emparentados pues se van a asociar más. Entonces también esto es lo que nos puede estar dando información de la modularidad. Y con respecto a la centralidad de por eigenvector, podemos decir que las matrilineas pues también es un factor importante y estructurante de la red, dado que encontramos que pues individuos que pertenecen a la misma matrilínea pues tienen valores de centralidad muy similares. Y principalmente, dado que pues también encontramos con altos valores de centralidad de eigenvector y que esto pues una de las características que puede tener las matrilíneas es el tamaño. Aquellas matrilineas que tienen más individuos, pues puede generar más oportunidades de interactuar con los individuos, están mejor conectados entre ellos. Y bueno, esto con respecto a lo que tuvimos en el proyecto y bueno, qué es lo que esperamos seguir trabajando, qué esperamos seguir, qué es lo que vamos a seguir haciendo. Ahorita por el momento les mostré información colectadas de 2012 a 2020, pero ya se tienen datos también colectados desde 1997 a 2011, que también se pretenden incluir, o bueno, se van a incluir en estos análisis para darle todavía más trabajo. Y también otro de los aspectos a considerar, dado que estamos trabajando con datos genéticos, determinando las relaciones de parentesco a partir de análisis genéticos, pues también sería importante ver qué pasa con el parentesco de paternos. Podemos identificar los padres, cada una de las crías, y mencionar estas relaciones patrimoniales, también qué papel estaría jugando en estos patrones de asociación. Y por último, también algo que nos interesa saber, sabemos que el parentesco es importante, pero ¿qué sería importante? Debemos saber la importancia del parentesco y la posición que tienen los individuos en la red en el éxito reproductivo de los individuos, realmente la adecuación de estos individuos. Y pues bueno, eso sería todo. Solamente agradecer a los asistentes de campo que conectaron los datos a las diferentes instituciones que proporcionaron apoyo para el desarrollo del proyecto.
Y pues bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias a todos por sus atención. Bueno, me parece fascinante, ¿eh? Me parece realmente de lo más interesante. La, Cuando yo estudié antropología en la teoría del parentesco, solo utilizábamos términos como padre, madre, hijo. O sea, todas las veces el hermano de la madre, el padre del padre. O sea, me llamó la atención que utilizaras terminología de abuelo, etcétera, etcétera. Supongo que ustedes sí lo utilizan así, ¿no? Pero en teoría del parentesco solo se utilizan esos tres términos. Luego, por otro lado, pues hasta cierto punto, porque ya después con lo que dijo Gabriel me quedó más claro que no está tan duplicado, digamos, la teoría del parentesco. Pero, resulta interesante eh, que se reconozcan, ¿no? Entre ellos como parientes y que tengan una relación más fuerte cuando son parientes, ¿no? Porque esto, entre otras cosas, lo que te da es un replanteamiento de toda la teoría general del parentesco, en la cual, grosso modo, o sea, muy burdamente, la teoría del parentesco te dice que el tabú del incesto es lo que te hace intercambiar mujeres en los grupos. Entonces, ese intercambio de mujeres es lo que finalmente la antropología plantea como el origen de la organización social, porque las mujeres que se van del grupo, o aunque se queden, si es matrilocal o independientemente de matrilineal, las mujeres que tienen que casarse con un hombre de otro grupo por el tabú del incesto, van a empezar a hacer el lenguaje, ¿no? Aparentemente no habría posibilidad de desarrollar un lenguaje si no fuera a través de un intercambio de mujeres, ¿no? Entonces, resulta bien interesante estos estudios de monos, porque en tantas cosas son similares, en tantas cosas, el que las mujeres o las hembras se vayan a cierta edad del grupo, resulta interesante, ¿no? Porque aparentemente, por lo que ustedes están diciendo, no dejan de ser el centro de la centralidad, valga la redundancia, ¿no? Entonces, al salirse del grupo, pues se pierde la centralidad, ¿no? Del grupo, creo yo, o se disminuye muchísimo. Entonces, bueno, me pareció de lo más interesante. Entonces, pero ya nada más para confirmar, como no tienen identificado al padre en todos los casos, sino sí a la madre, entonces no podemos saber en el caso de que hubiera tabú del incesto, ¿verdad? Simplemente no podemos saberlo, que entre hermanos no se cruzaran entre ellos, hermanos dobles, o sea, solo o padres e hijos. Entonces, y el famoso avunculado, que es tan importante en la antropología social, que es la relación del hermano de la madre como padre sustituto en muchos casos, ¿no? Entonces, pues me parece fascinante, Cristina, qué bárbara, sí, muy interesante, ¿eh? ¿Cómo se llama ese otro término? Avunculado, Avunculado. avunculado, sí, que es la relación del hermano de la madre. De hecho, a partir de los otros, que es algo que estamos trabajando, creo que nos va a dar todavía muchísimo más información de qué es lo que pueda estar pasando en el grupo. Ahorita solamente estamos trabajando con lo que conocemos, los madres, pero ya los análisis genéticos pues, nos van a revelar todas estas situaciones, todo lo que está pasando con los padres y principalmente pues, las hembras se van del grupo y también de alguna forma como estrategia para con un hermano, sí, evitar la también. Pero bueno, los datos genéticos, eso también nos va a Sobre lo del tabú del incesto, o sea, no es que no quieran conquistar a los animales, porque bueno, no sabemos qué piensan ellos sobre incesto. O sea, el tabú, ellos
estarlo evitando de manera consciente o si hay algún tipo de práctica cultural que se puede estar evitando, etc. Todo eso sería muy difícil de estudiar. Pero lo que sí sabemos es que el incesto puede tener consecuencias no tan buenas en la genética. Entonces, eso, por selección natural, aunque los individuos no estén conscientes de ello, se evitaría. Y habría comportamientos que tratarían de evitar que, por ejemplo, en este caso, que las hembras se queden en el grupo. O sea, lo que sucede a nivel conductual es que cuando una hembra llega a ser adolescente, las hembras de su mismo grupo, no su madre, pero sí las demás, la empiezan a agredir, empiezan a ser bastante hostiles. Y entonces eso eventualmente hace que ella quede expulsada. ¿No? Ese La tipo de madre. la hembra subadulta. La adolescente. De manera que una hembra casi nunca se reproduce en su natal, queda expulsada a otro. Entonces ella vive durante un tiempo sola hasta que se integra en otro grupo nuevo, gracias a los machos, que son los que la tratan bien y la incorporan a su. Y entonces eventualmente tienen hijos de esos machos del nuevo grupo. Entonces eso concuerda perfectamente con lo que sucedería en sociedades humanas, aunque pudiera ser al revés en algunos casos, etc. Pero sí está ocurriendo lo mismo. No sabemos por qué ocurre a nivel de los tales, pero están tratando de evitar lo mismo. O sea, justamente el incesto es algo que hay que evitar, no necesariamente por una razón religiosa o cultural, sino porque tiene consecuencias materiales. Tengo un montón de casos, pero bueno, algo nada. Bueno, a mí me parece súper interesante porque justamente ahora que hemos recuperado mucho la idea del laboratorio extendido, ¿no? O sea, no solo el que se hace científico al interior de un laboratorio, todos los elementos están condicionados, y también hay otras formas de laboratorio que es el papel que juega el científico con relación a su objeto de estudio, ¿no? Y con respecto a eso, a mí me llama mucho la atención esto que dijo Leti, son las categorías que utilizan para nombrar lo que yo entiendo que es la exploración conductual con respecto a la exploración biológica genética, ¿no? Que es la que ahora están trabajando, ¿no? Y bueno, en esta idea de la exploración conductual, que entiendo que está basada en la observación, ¿no? O sea, hay una relación entre la categoría que ustedes construyen para generar esa observación, que además se distingue por la condición condicional, ¿no? Es decir, cuánto tiempo se mantienen juntos, y eso es lo que entiendo que genera la asignación, ¿no? Del grupo al individuo. Entonces, ahora que Gabriel decía que de alguna manera hay una relación entre las conductas humanas, la conducta animal, a mí hay una parte que me parece muy interesante, que pienso que es en la que no abundan, pero que saltaron en algunos lugares, que es la excepcionalidad, ¿no? O sea, hay individuos dentro de estos grupos que me parece que son excepciones, ¿no? Cuando pones ahí que un individuo que permaneció por más tiempo de lo común, cuando hay una hembra que tiene una conducta que tuvo otros hijos en otro grupo. Y esto creo que a mí me parece muy interesante porque justamente, aunque no estamos hablando de la voluntad, hay un criterio que pareciera salirse de lo que va a encontrarse en lo esperado predictivo de manera conductual y lo esperado predictivo de manera genética. Entonces, mi pregunta es esa, ¿qué hacen con la excepcionalidad, no? O sea, la excepcionalidad no puede ser simplemente, digamos, dentro de las anormalidades, ¿no? Sino que la excepcionalidad también nos dice algo con respecto a una función dentro del grupo, ¿no? Y si pensamos que la finalidad del estudio es comprender esta prevalencia de productividad como comunidad, ¿qué hace la excepcionalidad? ¿No? Es solo una pregunta. Tengo un montón, pero después la te atiendo. O sea, Pues hablando de esto de existen como teorías que pueden apoyar a lo que estamos observando, ¿no? A lo mejor, como en este caso de pues si los individuos, sus corrientes, pues tenemos la
teoría de asociación de parejas para ayudar a explicar esas asociaciones. Pero ¿qué pasa cuando, pues, o sea, a lo mejor dos individuos no son parientes y se asocian más? Entonces, probablemente existen otras teorías que nos van a ayudar, a lo mejor que son, no sé, conductas de manera altruista o recíproca, principalmente. Dicen, pues esos dos individuos están en una condición que se benefician más si hacen algún tipo de conducta de manera recíproca, pero pues dándose en las situaciones en las que se encuentran. Entonces, creo que digo, para entender de la situación y qué es lo que pasa para poder explicar qué es lo que pueda estar pasando. Sí, porque pensaba también en lo carismático, ¿no? O sea, si hay individuos que tienen características singulares, especiales con respecto al resto del grupo, es que probablemente cumplen una función yéndome y volando, ¿no? Porque o sea, es todo a partir de lo que acabas de decir, ¿no? Pero es interesante. Sí, o individuos que a lo mejor son muy sociables, ¿no? Y que están teniendo ahí una función en particular y que ¿cuál sería su papel? ¿Qué características tiene ese para decir, bueno, se conecta con muchos individuos? ¿Por qué está? Es un liderazgo. Si tiene a lo mejor una que son donde a veces se van explorando. Y respecto a las ¿Puedo? asociaciones, perdón. No, perdón, Ah. soy yo. Pero si quieres vas tú, Gabriel, y ahorita hablo yo. No, adelante, adelante. Bueno, un poquito retomando sobre el punto inicial del incesto y conectando con lo que pone Ana, ¿no? O sea, creo que es muy interesante justo esto de entender qué mecanismos en la naturaleza que se han desarrollado una multiplicidad de mecanismos justamente para evitar la endogamia o el incesto en nuestros términos humanos, ¿no? Que son de muy distinta índole y que como dijeron ya, en este caso, pues la principal es que se van las hembras cuando ya se van antes de reproducirse, ¿no? Otra cosa, digo, no sabemos cómo se regula entre madres e hijos, porque las madres sí conviven con sus hijos, ¿no? Y al menos hasta donde hemos visto, sin tener los datos genéticos, no creo que nunca desde el 97 hasta el 2020 se vio un apareamiento entre una madre y un hijo. Eso también, o sea, tenemos respaldo de observaciones que también nos indican que no se, aunque las hembras tienden a aparearse con muchos machos distintos, entre esas opciones nunca hemos visto una madre y un hijo adulto apareándose, ¿no? Entonces, hay algo más, porque pues si no, sería igual de probable que se aparearan con sus hijos que con cualquier otro de los machos adultos, ¿no? Entonces, ha de haber mecanismos ahí que también están previniendo eso. Este, y, y bueno, ahí lo interesante también para entender esos mecanismos son estas excepcionalidades que dice Ana, ¿no? Porque justamente tenemos esta hembra que no se fue, que justo el tiempo donde le tocaba migrar, o sea, la edad a la que suelen migrar, coincidió, si no mal recuerdo, con un huracán muy fuerte, o sea, una época de escasez de alimentos muy dura, ¿no? Entonces, posiblemente hubo factores ecológicos que influyeron, hubo una, digamos, disrupción de la normalidad, entre comillas, ecológica, que hizo que entraran en un estado de crisis donde los grupitos, los subgrupos de monos andaban más chiquitos, andaban más dispersos, había poca comida, estaban como en estrés, podríamos decir, alimenticio, ¿no? Y bueno, eso coincide con que esta hembra no migró, no necesariamente quiere decir que fue por eso, pero bueno, es un factor que está ahí, ¿no? Y el chiste es que se queda y ya tuvo descendencia. Ahora, ahí sí va a ser súper interesante, aunque tampoco la hemos visto a ella copular con hermanos, ¿no? Va a ser interesante ver los datos genéticos de sus crías para ver si no, pues bueno, justamente, si nos alcanzan a decir esos datos algo sobre si hubo parentesco, porque, no sé, cualquier mecanismo que esté funcionando entre madres e hijos, pues no sé si opere o no sabemos si opera también entre hermanas y, pues, hermanos o hermanas y primos o qué sé yo, ¿no? Bueno, primas y primos, etcétera. Y qué tan grave sea, ¿no? Porque también hay casos, por ejemplo, ahí en la reserva de la UNAM se ha hecho unos estudios de endogamia en las zorras y en los cacomixles, que están bastante aislados,
y se descubrió que pues sí, son bastante endogámicas, pero que genéticamente no les ha causado muchos problemas, entonces no necesariamente es terrible. Bueno, en fin, o sea, hay muchas aristas ahí, pero sí creo que la excepcionalidad que tenemos ahorita con este estudio y ese caso, porque en realidad todas las relaciones distintas a madres e hijos y hermanas y hermanos, se refieren, están vinculadas con esa excepcionalidad, porque de otro modo no tendríamos ni primos ni tíos reconocidos por vía materna, ¿no? Entonces, pues da chance pues, de explorar esas cosas que creo que están muy interesantes. ¿Alguna otra pregunta? Yo quería Sí. hacer una reflexión respecto a lo que dijeron ahorita. Parte de lo interesante de la expulsión, digamos, de ciertos miembros para que no haya una endogamia, sobre todo más que endogamia, el tabú del incesto, todo esto, es que estoy tonta, ya se me olvidó. Es un problema realmente, el que pueda haber un problema biológico por el cruce de parientes, digamos, es en realidad un problema estadístico, ¿no? Porque si hay una deficiencia genética en alguno de los individuos y la hay en el individuo que es pues, su hermano, etcétera, pues entonces hay una probabilidad más alta de que el mismo problema genético se reproduzca, ¿no? Entonces, en realidad, no es que sea que a la fuerza hay algo más allá de eso, ¿no? Es simplemente que probabilísticamente es más probable que se vuelva a dar el defecto, ¿no? Pero Y justamente ese es el chiste de la excepcionalidad, porque no estamos lidiando, como estamos lidiando con sistemas complejos en donde hay muchos factores incluyendo eso, que podría ser, por ejemplo, la migración de una hembra o no. Hay muchas cosas que influyen sobre si se va o no. Entonces, todas son probabilísticas. O sea, no hay ninguna teoría que esté diciendo esta hembra se tiene que ir, porque si no, se va a morir en ese momento. Como dijo Sandra, puede haber una crisis ecológica, puede haber pues un estatus principal de su matrilínea que hace que no sean tan agresivas contra ella o a la adolescencia y por lo tanto logra quedarse en su tipo natal. Entonces, las teorías, por lo menos en cuanto a conducta social en biología, no son absolutos. No están prediciendo cosas que tienen que suceder afuera. Entonces, la mejor forma de verlo creo que es justo en términos probabilísticos. Tendrá una mayor probabilidad de irse porque nació en ese grupo, pero no siempre va a ocurrir. Y hay muchas cosas. Entonces, las excepciones son muy interesantes por eso. Yo recuerdo otro caso igual, otro grupo que estábamos estudiando antes, había también una hembra que tenía una hija que empezamos a ver cuando era juvenil y que nunca se fue. Y de repente empezó a tener hijos. Entonces, es algo que hemos visto por lo menos 2 veces, bien documentado. Sí, a mí también me da vuelta me hace pensar en un montón de cosas, incluso ya no solo con los humanos, sino con las instituciones, ¿no? Por el proyecto. Entonces, se me hace mucho quilombo en la cabeza. Pero un punto que tampoco lo voy a poder desarrollar muy bien porque no lo tengo, todo el argumento no lo tengo claro, es que Bourdieu justamente cuestiona la teoría del parentesco de Levi-Strauss y lo cuestiona por algo que estaban sacando ustedes ahorita. En los estudios empíricos que él hizo, no se cumple la regla esta matrimonial, ¿cómo es la prima paralela? No, los primos paralelos y los primos cruzados. bueno, y la estadística dice que en las estrategias de fecundidad y en las estrategias matrimoniales no se cumple esa regla. Entonces él habla de la construcción social del vínculo, no solo genético, ¿no? Y entonces dice, más que hablar de reglas del parentesco, yo prefiero hablar de estrategias de fecundidad y estrategias matrimoniales, ¿no? Porque dependen
de el devenir del grupo, cómo cambian las leyes de la herencia, cómo las situaciones económicas que afectan, por ejemplo, la capacidad de cultivo de las tierras, la división de las propiedades, etcétera, etcétera, hacen que aparezcan estas estrategias, o sea, que se decidan que la hija se casa con este y no con aquel otro, y está todo ese juego de las casamenteras, los rituales de los pueblos con los bailes, donde se propicia que se encuentren los jóvenes para que se elijan cuando, dice Bourdieu, bueno, son prácticamente elegidos, ¿no? Por la influencia de las situaciones que no tienen que ver con la genética, sino de cómo se reproduce la vida social, en qué condiciones de reproducción está el grupo familiar y el contexto social. Pero bueno, Entonces, más que qué, son estrategias. más que reglas Ah, del más que reglas. parentesco, y la excepción es o sea, lo que se pone como regla en la teoría resulta ser una excepción en la práctica, Claro. en el uso. O sea, es algo que vas a intentar hacer, pero no siempre. Exacto, que está y que todo el mundo, incluso por ahí Bourdieu dice que todo el mundo la conoce a la regla, ¿no? O sea, Claro. pero cuando se ve la estadística, no hay un cumplimiento de la regla. Porque además todo va a ir cambiando, ¿no? Estas instituciones para Exacto. Pues especificar distintas cosas. la cuestión del tiempo, o sea, por eso de las generaciones y de todo el sistema socioeconómico. Es una definición completa de Bourdieu, ¿no? Yo pensaba hoy día, por ejemplo, Viveros de Castro, ¿no? Incluso él ya pone en juicio la distinción entre naturaleza y cultura, ¿no? Y estaría diciendo que en realidad esta relación entre el medio, el individuo y el medio está totalmente diferenciada. No hay cultura, sino naturalismo. Otra visión hoy en día. Sí, por lo menos no está clara ya. No tan clara. Exacto. No sé, si lo pensamos, ¿no? Con esta comunidad en específico, son tres perspectivas, ¿no? De una que aún no una explicación compleja de cómo estudiar. Exacto. Sí. En relación a la estrategia, tuvimos aquí a esta Silvia Casasola que habló sobre las estrategias de las familias coloniales guatemaltecas, y así lo explicaba, y eran estrategias, ¿sí? Por el dote que decía. Bueno, estamos hablando de individuos, y ahí, hablando de individuos, entra una cuestión que quería abordar, hay una intencionalidad, ¿verdad? Y desde la perspectiva que yo he estudiado redes, está la intencionalidad del individuo, ¿sí? Entonces, desde la intencionalidad del individuo, abordando un poquito la parte de centralidad, pues es el individuo el que tiene la intencionalidad de relacionarse. Entonces, lo que estaban planteando aquí es una cuestión de asignación de grupos, ¿sí? Y voy a entrar un poquito a la parte de centralidad. Ajá. Entonces, en centralidad, ustedes mencionaron eigenvectors, ¿sí? Mi pregunta es, ¿la red completa es una red conexa? ¿Toda? ¿Sí? Porque, bueno, utilizaron el eigenvector como centralidad. Ajá. Pero lo mencionaste como una centralidad entre los individuos. Y es una centralidad del individuo hacia la red completa. Sí, nada más quería hacer esa aclaración porque es del individuo. Entonces, hablando también de estas peculiaridades, mi pregunta es, ¿estos individuos fueron los que tuvieron el mayor eigenvector? Ese sería un ejemplo. La mayor centralidad por ahí. Porque generalmente están hablando de una excepcionalidad que lo hace permanecer más y lo le hace tener más contacto con las demás personas, por lo cual derivaría en un mayor eigenvector. Pero el eigenvector estaba dado para los subgrupos, ¿no? Porque era la otra, ¿no? Es para el individuo.
En No. el caso de la centralidad, sí tenemos los valores de centralidad por individuo, pero también en, por ejemplo, las matrilineas. Los individuos que están dentro de determinada matrilineal tienen valores de centralidad. Por ejemplo, hay matrilineas donde los individuos tienen valores de centralidad altos. Matrilineas. Ok, pero entonces ahí estás tomando el valor de centralidad de esa matrilineal como subgrupo o de esa matrilineal dentro de toda la red. Sí. No, Toda- no, porque per- es que los subgrupos están por distancia, ¿no? Me No, parece no, que no, no. Sí, sí, Pero- no vayan a confundir su grupo con los No, no, módulos. Exacto. Ajá. Según yo, estás calculando la centralidad por individuo per- y luego presentando los datos agrupados por matriz, ¿no? Pero lo que le da su valor a esas barras que presentó de color rojo y luego en otra gráfica de color verde es el promedio, o sea, es el grupo de individuos que pertenecen a esa matrilínea y sus valores individuales de centralidad por ahí. Ok. O sea, no estamos calculando una centralidad para un grupo de individuos. No, por Entonces, individuo. yo creo que faltó hacer esa. A mí me quedó la duda, ¿no? Sí, sí. Perdón, igual y sobre ese mismo punto, o sea, lo que sí es que toda la red está conectada, como venían diciendo. Entonces, cada red anual, todos los individuos, o sea, digo, es un solo componente y pues las centralidades por eigenvector van a estar calculadas para cada individuo para cada año. Y bueno, aunque no se calcularon los promedios por matrilínea, las cajas que nos mostró en algún momento, un poco representan esa, digamos, esas centralidades o ese conjunto de centralidades por eigenvector de cada individuo, de todos los individuos de una misma matrilínea. Entonces creo que por ahí lo captura. Y pues justamente eso es lo interesante, porque hay hembras que estuvieron ahí cuando nos enseñó la longevidad, digamos, de las matrilíneas, hay matrilíneas que han estado ahí, estuvieron ahí todos los años, o sea, en cada red de las 9, ¿cuántas? 9 redes que hizo Chris, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, claro, ellas han estado todo el tiempo y cada red anual tenían oportunidad de estar conectadas con todos, ¿no? Porque es una red de un solo componente, ¿no? Entonces, bueno, no sé si por ahí se aclara un poquito. Una Sí. sola cosita. Con esto de la intencionalidad de que hablaba Alejandro, quiero hacer una aclaración. Cuando Bourdieu habla de estrategias, contrapone, ofrece una definición de estrategia muy diferente a la que estamos acostumbrados a utilizar dentro de las teorías de la acción racional, porque la estrategia son un conjunto son un conjunto de prácticas de diferente naturaleza de los individuos, los grupos, que están orientados por el sentido práctico. Es decir, por ese saber que se va construyendo en el tiempo a través de que no juega con la razón, ¿no es cierto? Sino con el sentido del juego, que le llama Bourdieu. Solamente quería aclarar eso, porque ahí también podemos hacer una conexión con los monos. O sea, si lo que distingue supuestamente en términos filosóficos es el raciocinio, acá Tampoco es estaríamos distinto. hablando de unas prácticas que no están orientadas en la lógica de la razón, sino en el sentido práctico. O sea, de lo que tú haces, porque son estos repertorios de prácticas que las pones en práctica en los nuevos escenarios, dirigidas a mantener tu posición, mejorarla, o transformarla, ¿no? Entonces, eso quería, porque la intencionalidad también sería otro concepto. Pero entonces, según esta definición de estrategia, no necesariamente el individuo es consciente No de necesariamente. por qué está haciendo algo. Exacto. ¿Cuál es la finalidad de esa? Lo llama, el sentido práctico lo llama docta ignorancia, ¿no? Podría explicar el comportamiento de los monos también. Claro, Pues, por en eso cierto digo, punto. Claro, ese es el punto.
La vida cotidiana se rige por el sentido práctico más que por el cálculo racional. Se hace lo que cambia, ¿no? La intención, la capacidad de racionalidad con afines, ya, ¿no? Como ver Exacto, dirigido a fines, afines. plan, programa, ¿no? Por eso él habla también de trayecto, Ajá. en vez de proyecto. Habla de trayecto, que está el trayecto de la puesta en práctica de todas estas estrategias. Entonces, pues ahí vamos todos iguales. Que en ese sentido, empezaste la exposición hablando de una cuestión lúdica, ¿no? Juegan. Es una forma de interacción y de permanecer. Supongo que esa asignación está relacionada con el tiempo que permanece también llevando a cabo estas prácticas, ¿no? Prácticas de integración. Porque además, otra cosa que pensaba, pero o sea, también hay un éxito dentro de estas familias, ¿no? O sea, hay un éxito contra eso preguntan. Aquellos menos exitosos se retiran o que sepan permanecer siempre ahí, ¿no? Cuando hay más, son módulos más agresivos, son más lúdicos, ¿no? Entonces serían como estas prácticas que hacen que estén ahí. Lo que sucede para estar ahí. Se tiene que hacer para estar ahí, ¿no? Porque supongo que aislados mueren, ¿no? O sea, pueden estar fuera de eso. Entonces tienen que permanecer en estas prácticas, independientemente de lo que nosotros pensamos como intencionalidad. Exacto, exacto. No, y los primeros 3 o 4 años de la vida del mono realmente es muy dependiente de con quién está su mamá. Pues siempre está con su mamá, interactuando, pues en primera instancia con sus hermanos o los hermanos, pero luego las hembras se juntan y sus hijos empiezan a jugar, tal cual, o sea, como nosotros. Y todo ese periodo es muy largo. Entonces ahí es donde está aprendiendo su rol social. De un día, ¿cuáles son las diferentes Sí, sí. O sea, son 4 a 6 horas diarias. Pues no solo anotamos quiénes están con quiénes, muchas otras cosas de qué es lo que están haciendo, muchas otras interacciones con las que estamos construyendo una red complex, donde la asociación es solamente una de las capas. Tenemos contacto, acicalamiento, proximidad, etcétera, etcétera. Agresión, que es otra de las capas. Y esa es una interacción negativa, o sea, su connotación socialmente. Y bueno, muchas otras cosas que han ocurrido a lo largo del tiempo. Es un proyecto ya de 24 o 25 años. Y a veces son preguntas más de tipo ecológico para ver qué se puede conservar por el hábitat. Entonces, pues, también anotamos qué es lo que están comiendo, en dónde están, en su espacio, parte de Sandra del doctorado. Sí, produce basura. Pues no, sí te pueden cagar en la cabeza. Pero es orgánico, o sea, Basura. Es horrible. Basura. es orgánico, eso es Entonces nunca te pones abajo del mono a observar. Es el primer de la regla. justamente eso. Y yo quería, perdón, alguien está preguntando La allá. muestra genética. Ahorita. Sí. Obtener el ADN de los monos se hace a partir de las heces. Entonces se colectan para cada individuo muestras fecales y ya a partir de esas muestras fecales pues se van al laboratorio para hacer, pues bueno, las muestras fecales están pues células del epitelio de los individuos y a partir de ahí ya todos pues con diferentes kits poder hacer las extracciones de ADN y con marcadores satélites ya podemos determinar pues, los genotipos de los individuos. Sandra. Sí, perdón por la interrupción. Sobre un poquito, regresando a la idea de estrategias, que es muy interesante y que creo que a lo mejor también Chris nos puede dar un preview del en términos de genética. Es decir,
pues como decía, ¿no? La estrategia también, como habla a veces en biología, son estas estrategias evolutivamente estables, porque, bueno, justamente no podemos darles intencionalidad o asumir intencionalidad acá, pero vemos esta variabilidad en las conductas y algunas que prevalecen, y por eso la mayor probabilidad, por ejemplo, de que una hembra que nace en un grupo vaya a irse, ¿no? O sea, es más una cuestión de lo que, pues sí, de cómo se sostiene en el tiempo, pero eso puede ir cambiando y como me decía Gabriel, o sea, justamente qué condiciones, al ser un proceso complejo, pues qué condiciones pueden irle dando cambio a esas condiciones que normalmente vemos en una estructura social como la que hemos descrito, que vamos a llamarle la estándar o nuestro punto base, ¿no? Y hay muchos factores a nivel ecológicos que yo creo que son interesantes de notar, ¿no? En términos de estos grupos de la península de Yucatán que se están viendo cada vez un poquito más tal vez aislados, ¿no? O sea, no tenemos idea, desafortunadamente, cuando las hembras se dispersan, qué tan lejos se dispersan en una situación normal, entre comillas, ¿no? Y bueno, de acuerdo con esta lógica de que hay algún mecanismo que fomenta que se vayan y que eso contribuya a mayor variabilidad genética en el grupo, ya no hablemos del tabú del incesto, pero como que se reconoce que es saludable para un grupo que tengan mucha variabilidad genética, porque eso va a reducir la probabilidad de que pase lo que mencionaban hace rato, de que pues lo que llamaron como defectos se difundan en el grupo, ¿no? Entonces, en la península, pues tampoco tenemos tanta noción de qué tan saludables están genéticamente los grupos, considerando que cada vez más se va perdiendo el hábitat, pero sabemos que la pérdida de hábitat es un problema. Y si no mal recuerdo, no sé si ya pueda mencionarnos, que nos puedas mencionar algo de eso, pero cuando vieron los datos de variabilidad del grupo, eso ya lo sacaron, ¿no? O sea, sí hubo resultados un poquito de heterocigosidad y comparados con los grupos de Ecuador, ¿no? No era más bajo, más alto, no me acuerdo, ¿me podrías recordar eso, Cris, un poquito? Bueno, con los datos que ahorita se tienen, que los grupos de Punta Laguna tienen una menor variabilidad comparados con grupos de... Entonces sí hay una menor variabilidad. Creo que hasta ahorita de lo que hemos... Pero será por Entonces, el terreno, ¿no? Pues Sí puede ser por pérdida de hábitat, porque una hembra va a estar buscando otro grupo a donde incorporarse y encuentra tantas posibilidades. Entonces se integra en uno, ya se integraron sus hermanas anteriormente. Y eso a nivel poblacional pues, sí puede reducir la larga. y que también entonces, en otras especies de monos, también se ha visto variabilidad genética, y principalmente en estos sitios perturbados, también se ha visto ese patrón en zonas donde ya los individuos no pueden dispersarse, no hay lugar a donde irse, pues se ha visto de variabilidad. entonces creo que ahí está, perdón, nada más para terminar, o sea, justo muy interesante en términos de qué factores también van cambiando esas como condiciones que resultan en lo que tradicionalmente vemos como normal, en conducta o en estructura poblacional o en estructura social, pero que ante diferencias o perturbaciones o cambios pues ambientales o internos, externos, pues vayan generando modificaciones en esos patrones que emergen como la estructura social, como la vemos, ¿no? Entonces, bueno. Esto va a estar muy interesante que salgan esos resultados genéticos. Sí, eso es el próximo año de la estancia de Cristina se va a enfocar a eso. Pues sí, o sea, la primatología es interesante porque pues convergen antropólogos, psicólogos, biólogos, estudiando el mismo grupo de especies, sociólogos. Y muchas veces el enfoque teórico no es propiamente el de la biología, tratando de explicar desde la teoría genética de Hamilton un comportamiento social, sino es más bien el de Strauss o de algún antropólogo que está tratando de explicar
de una manera mucho más integral, segundo el comportamiento social. Ahí el único problema es el lenguaje y la cultura, que muchas veces nos hacen pensar que nosotros los humanos estamos en otro ámbito que los animales, porque los humanos no podemos afectar nada a ellos, entonces hay un bloqueo de algunos investigadores a no aplicar ese tipo de temas. Bueno, a mí me parece que sería muy rico incluso continuar esta discusión que hemos iniciado ahorita para ver si el enfoque teórico de un artículo en el que se reportan estos resultados, pues no tendría que ser nada más el de Hamilton y la selección por paréntesis desde el punto de vista solo genético, sino también meter estas cosas de las estrategias, las posibilidades, esas categorías que a ustedes les saltaron que estamos usando, que a lo mejor no son tan válidas, ¿no? O son excepcionales, o sí, porque las estamos viendo, son muy poquitas ya las que tienen pesos. Yo creo que sí sería muy interesante. Al marco teórico en el que podemos ubicar estos resultados. ¿Qué es ser abuela en los monos? ¿No? ¿Qué será qué? En los monos, Ajá, ¿qué es una que abuela? es una abuela, Ah, sí, que es que una es una madre, Ah, que es una más allá de hermana. que si genéticamente pueden comprobar de que es la hija, ¿no? Sí, 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 o sea, porque o sea, la relación es a partir de la conducta de permanencia por lo tuvo al hijo y su permanencia, pero le estamos agregando la condición de la madre, ¿no? Sí, claro. Y lo que decían, ¿por qué abuela? O sea, si es un traslado o no de una categoría de un medio a otro, ¿qué tan legítimo es el traslado? Pero es una cosa interesante, porque yo tuve una compañera en el doctoral, trabajaba con otras animales y recuerdo que alguna vez comentó que son muchas mujeres que hacen enfermería, ¿sí? Y que, o sea, hay incluso una defensa un poco de género con la idea de la reproducción. Entonces es muy interesante la comunidad científica También. estudiosa de los animales. Eso es un punto, ¿no? Porque también es interesante, ¿no? Cómo influye esta comunidad en la estudia y se como correcto e incorrecto, sino todos los factores que... No, pero sí hubo una revolución. Sí, hay toda y las Que cuidadoras. cuestionó muchísimos sesgos que había en las primeras teorías para estudiar. Está lindo. Está muy bueno. Está divertido. Sí, bueno, trato de no... A mí nunca me ha gustado el término de primatólogo. O sea, que te clasifiquen por las especies que estudias. Aunque sí entiendo que es una disciplina que sus propios códigos, propios marcos. A veces es demasiado diverso. Y lo único que nos une es estudiar primates. Entonces, ¿Y cómo te ves? yo ya me ubico dentro de los sistemas complejos. Entonces ya, esa es la complejidad social. No sé cómo, qué título me da eso. Trato de no. Lejos. Complejo. Exacto. Trato de no ser tan complejo. Soy un bicho. Pero mira, ella está muy a gusto siendo primatóloga. Eso es No, creo que eso es lo que como nos vemos, esto como nos vemos en más en academia. Sí, totalmente. No, te lo pregunto porque toda la discusión que estamos teniendo ahorita con los criterios de evaluación, ahí va un hilo a los criterios en función. Pues, claro, de las áreas. Entonces, si tú no eres biólogo, vamos a... Bueno, mi última evaluación, te va a ir que evaluar. en mi última evaluación en el SNI, no me atreví a pasarme a la área multidisciplinar. Ah, Sí. Preferí quedarme en biología y química, sí, porque bueno, la gente de complejidad el SNI es está en la muy cuadrado. multidisciplinaria.
No, Eventualmente yo quiero pasarme a eso, pero como es multidisciplinaria, pues es muy difícil la que te estás. Criterios de evaluación, ¿sabes? esa es una buena estrategia. Exacto. Esperar a que se estabilice. Pues sí, sí, o sea, ya que se estabilice la 9, creo que es la 9, ¿no? Sí, sí. Ahí Ya, sí ya ya veremos. nos vamos ahí. Porque ahora están en plena lucha Sí. de quién entra y quién no entra. Sí, sí. Entonces, Ahorita no debe me de puedo haber mover. mucha guerra interna. Claro. Ese es un concepto de estudios Concreto, que hay que lo que- hacer. Entonces la estrategia es quedarte en tu área. Bueno, ¿Algún otro comentario, pregunta? Sí, bueno, yo, a mí se me ocurren siempre cosas pragmáticas, ¿no? Yo vivo atrás de las computadoras, ¿no? Entonces, por ejemplo, para el estudio, no sé si han contemplado, si en esos estudios se ha contemplado ya el uso por ejemplo, de fotos, de reconocimiento facial, o sea, estas cosas. No sé si se ha contemplado o se piensa contemplar. Pues, para el grupo, yo no sé, para este grupo de estudios si se haya implementado alguna. Para reconocer a los individuos, dices, por reconocimiento facial. Pues es que, por ejemplo, yo creo que si tú tomas una serie de imágenes, ¿no? A lo mejor durante todo el día y como dices que con las características de los individuos puedes reconocerlos, quizás podrías empezar como a vislumbrar comportamientos o algunas otras cuestiones con un procesamiento de imágenes masivo, ¿no? O sea, hacer alguna, y a lo mejor con alguna técnica de inteligencia artificial o con alguna red neuronal, empezar a analizar inclusive hasta comportamientos. Digo, sería una buena herramienta y tendríamos que tener cámaras dado que pues, se encuentran en Ah, copa claro. de los árboles, pero también del lugar. Digo, no sé cómo está la luna, pero hay ciertos lugares donde andas con los monos entre barracas, lugares que no, pues realmente no es plana, entonces traer una cámara y estar tomando Pero a lo fotos mejor, uno pero a lo con- mejor fijas, o sea, a lo mejor fijas, colocas las estratégicamente trampas esas. y ese tipo de cosas. Ah, ¿Tú claro, trabajas cámara con en los esa? árboles. Exacto. O sea, Por no vas ejemplo, a- Bueno. Sí, son, por el caso monos, y se usa para el laboratorio. Sí. Sí. Yo, sí, Sandra es la que hizo un intento de tener un catálogo de fotos más o menos homogéneo de las caras de los monos. Entonces, si quieres comentar cuál fue tu experiencia. Bueno, o sea, ese ejercicio fue más como en el proceso cuando yo empecé campo en mis primeros 2 meses que estaba aprendiendo a reconocerlos, ¿no? O sea, creo que para campo, pues digo, su ámbito hogareño estamos hablando de hectáreas, ¿no? Que se mueven en un día, o sea, digamos, muchos kilómetros. Entonces, creo que, o sea, lo que yo me pregunto es si en cautiverio, porque se hacen muchos estudios de grupos en cautiverio, donde sí las cámaras pueden captar a la mayor parte del grupo todo el tiempo, ¿no? claro. Entonces, yo creo que en esas condiciones sería muy interesante, porque se hace mucho trabajo de análisis de video de 24 horas, pues donde, hasta donde yo sé, en primates al menos, tienes gente que tiene que chutarse pues ahora sí que las 24 horas de video, o sea, todo el tiempo que graben. No sé si ya tengan sistemas automatizados, me imagino que si ya se les ha ocurrido, pues ya lo estarán aplicando, porque sí es muchísimo tiempo de procesamiento pues sí, de datos, ¿no? Em, pero bueno, para campo yo creo que tal vez sería, bueno, a mí lo que se me ha ocurrido era más bien hacer sensores de audio para tratar de detectar como pasos de los monos en diferentes zonas y como densidad de presencia de los monos. O bueno, también cámaras para censos, pero creo que en cuanto al audio te permite tal vez capturar un poquito más allá que lo que te va a permitir una cámara, porque el dosel pues te reduce el ámbito de visión, en fin, hay una serie de cosas que a lo mejor, bueno, que yo sepa, no se ha sorteado las dificultades de eso con cámaras como para hacerlos. Hay uso de drones aéreos para monitorear y censar nidos de orangutanes, bueno, o sea, en árboles y cosas así, pero ya algo como lo que estás planteando, bueno, que yo sepa, no se ha hecho. Y estoy pensando en mamíferos marinos donde se depende mucho de la fotoidentificación para identificar individuos, pues, y hacer como los catálogos, ya déjate saber qué están haciendo, sino simplemente saber quiénes están.
ha sido muy complicado hacer identificación a base de fotos porque, pues, por los ángulos, ¿no? Claro. De las fotos. O sea, hasta hace poco se requería que fuera un ángulo muy específico, etcétera. Pero bueno, yo veo la eficiencia de Facebook para reconocerme en fotos de quién sabe quién, en todos los ángulos, y se me ocurre que la tecnología ya está, pero pues no necesariamente está disponible para los primatólogos y los Emergencia. mastozólogos marinos. Entonces, bueno. Mandar misil. Sí, no, y es que se me ocurrió justamente porque le preguntaba yo en corto a Gabriel hasta cuándo estaba el estudio, y justamente con el tema de la pandemia, pues se deja de hacer o se corta, y a lo mejor el tener ese tipo de elementos para seguir haciéndolo, y además a mí se me hizo o sea, me dio mucha curiosidad cómo cambiaría el comportamiento del grupo ante esta pandemia que hizo que la gente se guardara, que hizo que a lo mejor todos esos turistas que antes iban ya no están, o sea, que las condiciones se volvieron como distintas. Y hablando de lo que decía Susana de las estrategias, ¿qué estrategias ellos podrían adoptar ante este nuevo cambio, que es un gran cambio? Pues por eso se me ocurrió eso. Sí. O sea, como están totalmente habituados a la gente, pues no les importó que ya no hubiera, porque somos realmente irrelevantes. Además, los monos están en una zona donde no solo hay turistas, también están los habitantes propios de la laguna. Ellos no se fueron a ningún lado durante la pandemia, cambiaron algunas de sus actividades productivas, etcétera, porque el turismo ya no estaba, pero viven encima de las casas de las personas. De hecho, acabamos de tener un mono que se electrocutó con un transformador porque se ponen a jugar ahí junto a la carretera donde hay cables, etcétera. Se electrocutó. Entonces, más bien, la pandemia creo que no les afectó en eso. Okay. A la gente sí. Sí, claro. Y eso eventualmente puede tener también consecuencias en la forma en la que están protegiendo el hábitat de los monos. Porque pues deja de ser un incentivo, ya no son un atractivo turístico. Si dejaran de ir turistas, ahorita ya están otra vez los turistas. Si dejaran de ir turistas, ya la gente local tendría otra actitud hacia los monos. Ya no vale tanto. Ya no valdría. Entonces, sí hay problema. Tendrían que procurarse los humanos otro medio de subsistencia. Tienen muchos, o sea, tienen una estrategia múltiple de uso de recursos. O sea, una familia se dedica a la agricultura, a la milpa, a la venta de artesanías, a guiar turistas. Siempre tienen varias actividades. De manera que cuando el turismo no está, pues pueden recurrir a otra cosa, ¿no? La miel los ha salvado muchas veces. Hay otro señor que se puso a vender hojas de guano, de la palma para los techos. Entonces ya tiene un plantío, ya puede producir 3,000 hojas que quieras. Se puede vender a 1,000, cosa que ya sirve bastante. Entonces sí, son bastante resilientes. Pero siempre están ahí en un filito entre dedicarse de lleno al turismo. Entonces, Claro. Bueno, si no hay más preguntas, comentarios. Muchas gracias. bueno,